que una delegación de las fuerzas militares y la policía de Colombia llegó a Washington, D.C. para abordar el riesgo de una posible desertificación en la lucha antidrogas. Esta visita ocurre en medio de crecientes tensiones diplomáticas tras las declaraciones del presidente Petro, quien amenazó con replantear la cooperación antidrogas con los Estados Unidos luego del ataque letal a una embarcación con droga que procedía de Venezuela en el Caribe. Roberto Macedonio, nuestro periodista permanente en la capital estadounidense, conversó en exclusiva con el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, con el general Francisco Cubides. ¿Qué tal? Buenas tardes. El almirante Cubides ya se encuentra en Washington en este viaje que, según dice ANTN 24, está realizando en coordinación con el presidente de la República, Gustavo Petro, y también con el embajador en Washington. Hay que decir que este viaje pretende presentar a diferentes autoridades en la capital de Estados Unidos, a agencias de seguridad de Estados Unidos y también a congresistas, los esfuerzos que el gobierno, dice el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, está realizando para combatir el narcotráfico en Colombia. Asegura que los niveles de incautaciones son récord. Estamos presentando al gobierno de Estados Unidos los importantes avances que hemos tenido en la lucha contra el narcotráfico. Colombia históricamente ha sido un aliado de Estados Unidos que junto con los aportes que ellos hacen y los nuestros, pues hemos venido combatiendo este negocio ilegal. ¿Usted viaja en coordinación con el presidente de la República, Gustavo Petro, por orden de él? No, claro. Igualmente con la iniciativa del embajador y con la autorización del gobierno del señor presidente y el ministro de Defensa, pues estamos acá precisamente para mostrar esas capacidades que tenemos y esos importantes logros que hemos tenido durante los últimos años en contra de este delito del narcotráfico. ¿Cree que está en peligro la desertificación de Colombia? ¿Su visita podría evitar esa desertificación? Bueno, hemos venido precisamente a mostrar esos resultados y cuando hay resultados sobre la mesa no hay nada que discutir. Hemos logrado el año pasado algo más de 800 toneladas de cocaína. Este año vamos seguramente a superar el combate de este flagelo, también de marihuana. Así que queremos eso, venimos aquí más bien a mostrar nuestro compromiso férreo en contra de esta lucha y también de la importancia de trabajar con Estados Unidos y todos los demás países de la región en contra de ese flagelo, porque si dejamos de trabajar juntos, pues aquí los que van a lograr ganar son los grupos transnacionales de narcotráfico, así que es un trabajo que nos compete hacer entre todos y estamos acá para solidificar ese compromiso mutuo. Pero por otro lado, datos de la ONU apuntan a que el nivel de cultivos de coca en Colombia está aumentando exponencialmente en los últimos años. Vean el siguiente gráfico, pueden ver cómo en el año 2021 había 204 hectáreas de cultivos de coca, una cifra que aumenta en 2022 a los 230.000 hectáreas y en 2023 hasta las 253.000. Por lo tanto, de 2021 a 2023 hubo un incremento del 10% en los cultivos de coca en Colombia. Dice el almirante que nunca es tarde para luchar contra el narcotráfico. No, nunca es tarde, como nunca lo ha sido el combate contra estas economías ilegales. Hemos venido durante todo este año mostrando los esfuerzos. Yo vine en abril también y tuve importantes reuniones que nos han permitido obviamente mostrar desde antes pues todo el compromiso que tenemos para contrarrestar la cadena de narcotráfico en el tema del cultivo, de la transformación, del transporte y la comercialización. Hay efectos importantes, trabajos que estamos haciendo con Estados Unidos que han venido afectando toda la cadena de narcotráfico, especialmente a los grupos que están dedicados a controlarlo, como son las organizaciones transnacionales del crimen. En un momento en el que los cultivos de coca en Colombia están registrando cifras récord, existe preocupación en Estados Unidos. ¿Qué va a decir al respecto? Bueno, seguimos, como le dije, combatiendo todos los eslabones. En Colombia el eslabón principal obviamente es el cultivo. Allá hay un importante programa que tiene nuestro gobierno para la sustitución. Hay importantes recursos que se han venido asignando para que los campesinos cambien a una economía legal. Es un trabajo muy importante que hace nuestro gobierno y que va a permitir que los campesinos precisamente cambien su actividad y así comenzar a contrastar el fenómeno narcotráfico desde la raíz. Pero también hay importantes acciones de las autoridades en contra del eslabón de la transformación. Durante los últimos años, en ese periodo hemos logrado destruir más de 7.000 laboratorios donde se transforma la hoja de coca
Y eso es un importante logro. Pero también hay un problema importante esfuerzo también en el tema de la interdicción en el transporte. Todo esto se produce a 5 días de que Estados Unidos decida si descertifica o no a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico. La información desde Washington para NTN 24. Feliz tarde. Gracias, Roberto. Gracias por la información. Ahora quiero darle la bienvenida al abogado Emilio Archila. Fue consejero presidencial en Colombia, es docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Archila, bienvenido. Buena tarde para usted. Virginia, muchas gracias de tenerme con ustedes y muchas gracias de mostrar la preocupación que todos tenemos por el desastre que están haciendo ahora en el gobierno con la no política de antidrogas. Doctor Archila, ¿qué ha pasado para que el crecimiento sea tan exponencial? Es decir, si en el 21 hablábamos de 204.000 hectáreas, ¿cómo es que hemos llegado a 253.000? Y Irina, es posible que en el siguiente reporte de UNODC la cifra vaya a llegar prácticamente a 300.000. Y no solamente es gravísimo la cifra de los cultivos, sino poner esto en el contexto de lo que implica para la sociedad colombiana. El narcotráfico es el peor flagelo que tenemos los colombianos. Es la fuente de las violencias más horribles que uno puede imaginarse, es la fuente de la degradación moral, es la fuente de la afectación contra nuestras instituciones, es la fuente de que hoy en día estemos viviendo no solamente la violencia y el control de estos grupos de ampones en partes importantes del territorio, sino que nuevamente estén llegando inclusive a las zonas urbanas. No estamos nuevamente erradicando suficiente. Se abandonaron los programas de sustitución de cultivos juiciosos y eficientes que teníamos en la época del presidente Duque. No se pasó la ley de pequeños cultivadores que iba a permitir que trabajáramos de la mano con esos cultivadores como lo habíamos dejado listas. No estamos, y este es un punto muy importante, no estamos trabajando con los Estados Unidos y Europa para que de esos países dejen de llegarnos los precursores químicos que llegan a Colombia y llegan a las zonas más afectadas por la violencia. No estamos exigiéndole a los países consumidores que ataquen el lavado de activos y hemos debilitado el trabajo de lavado de activos aquí. Teníamos de la época del presidente Santos, después fortalecido en la época del presidente Duque, unos planes de desarrollo para los territorios. Derivados de los acuerdos con las FARC, teníamos los planes de desarrollo con enfoque territorial y los PISDAS para llegar a esas comunidades con el Estado. Eso no se está haciendo. Hemos debilitado sustancialmente la política de extradición de los ampones, de los narcotráficos, que es lo único que realmente los asusta. No seguimos trabajando para que las FARC entregara la información que tenía respecto de todas las rutas del narcotráfico que se tienen. Hemos abandonado a nuestras regiones y eso ha permitido que estos criminales instrumentalicen a nuestras comunidades en contra de las mismas fuerzas públicas. Y frente a esto, el gobierno no se da cuenta que hoy tenemos unos cargueros en las costas enfrente de Colombia, mirando a Venezuela, supuestamente por narcotráfico, y olvidándose, como ustedes ya lo han resaltado, que Venezuela no es el principal productor de cocaína, no es el principal comercializador de cocaína, ¿no? Entonces, no es solamente una acción la que hemos abandonado, es una tristeza, pero no hemos dejado afuera, hemos dejado de hacer todo lo que se tenía que hacer. Lo cual es importante, es decir, hemos dejado de hacer todo lo que se tenía que hacer.
Creo que esa frase del doctor Archila resume absolutamente lo que está ocurriendo. ¿Por qué entonces, ante esa realidad, pensar que la desertificación no está a punto de llegar? Es decir, cuando veíamos a nuestro compañero en Washington haciendo la entrevista a los militares que en este momento están en Washington, al almirante y la comitiva que están en la capital estadounidense, también uno se pregunta, ¿pero no es un poco tarde, doctor Archila? Es decir, lo relativo a la certificación o desertificación lo anuncian mañana o pasado. ¿Es que no se podían ocupar de presentar las acciones que señalan tener un poco antes? Y Dania, muchas gracias por esa pregunta. Y la realidad es que no hay nada que mostrar. La realidad es que no hay que mostrar. Cada uno de los frentes en los cuales uno hace el análisis con detalle, lo que encuentra es que Colombia está en el peor momento de cómo abocar este flagelo tan terrible que es el narcotráfico. Teníamos, para darte un ejemplo, teníamos derivado de los acuerdos una política integral de prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas. Eso era para proteger a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y esa política la abandonaron y no la suplieron por ninguna otra. El tema de la certificación tiene un componente jurídico, tiene un componente político. Es posible que se dé o no, es posible que no se dé. Yo creo que están dadas todas las condiciones para que obviamente se dé. Tristemente se dé porque sería terrible para Colombia. En cuanto a lo que eso implicaría y los tiempos que tú mencionas, es un chiste. Cuando nosotros llegamos al gobierno en la época del presidente Duque, empezamos el mismo día que el presidente Duque se posesionó a adelantar los trámites que se requerían para poder realizar la fumigación dentro de los parámetros que nuestra Corte Constitucional señaló. Este es un trabajo complejo porque se requiere de los vistos buenos de las comunidades, se requiere tener los instrumentos para fumigar con precisión de manera que no haya ninguna afectación ni a la salud ni al medio ambiente. Eso no se hizo y obviamente ahora ni lo van a hacer ni les va a alcanzar el tiempo. Pero adicionalmente a eso, nosotros teníamos una coordinación muy importante, y lo resalto por lo que tú mencionabas respecto de cómo operan en Bolivia, entre la fuerza pública de la coordinación donde yo estaba, la consejería donde yo estaba, que coordinaba sustitución voluntaria, y Parques de Colombia, para que no se fuera la coca hacia las zonas que son zonas protegidas. Esa descripción que tú hacías de cómo quedaría cubierta Bogotá de coca si la trasladáramos tiene un componente adicional muy complejo, y es que los ampones son ampones, pero son inteligentes, y entonces se han ido a las zonas que tienen protección indígena o medioambiental, donde hoy en día es supremamente complicado entrar a combatirlos. Entonces, más allá de si fueron tarde o no fueron, es que no tienen que mostrar. Lo que van a mostrar, lo único que va es a ratificar que están dadas las condiciones para la desertificación. Ahora, como mencionaba, esa desertificación tiene un contenido jurídico y uno político. Una de las consecuencias, tristemente ya no se daría, porque el hecho de que USAID no esté trabajando activamente en Colombia ahorita ya nos ha afectado esa relación que teníamos tan profunda y tan lucrativa en el sentido positivo de llegarle a las comunidades. Pero sí podría implicar temas muy complejos, como que los Estados Unidos empiece o deba, como consecuencia de la certificación, sí, votar negativamente en contra de programas de asistencia técnica para Colombia, votar negativamente en los organismos multilaterales como la ONU o como el BID, los préstamos que deberían favorecer a Colombia. Así que... Justo, es que justo
justo iba a preguntarle, ¿qué pierde Colombia si es desertificada por Estados Unidos? Primero, perdemos la confianza de un aliado que es nuestro mayor aliado. La relación de Colombia con los Estados Unidos hasta ahora, hasta lo que había sido una relación de colaboración, había sido una relación de entender que tenemos un enemigo común, había sido una relación en donde trabajábamos mano a mano. No son palabras. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos trabajaba mano a mano con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía colombiana. La gente de USAID y la gente de todas las secretarías trabajaba con la consejería donde yo estaba para aprovechar la implementación de los acuerdos y llegar a los territorios. Nosotros necesitamos de la información financiera y la cooperación entre agencias de seguimiento y de lavado de activos entre los Estados Unidos y Colombia para poder combatir el lavado de activos. Todo eso quedaría entredicho, quedaríamos como los parias del mundo que no hacen lo suficiente para combatir este flagelo. Quedaríamos como los parias del mundo. Creo que esa es una frase que resume bastante bien y de una forma lapidaria cómo quedaría Colombia ante un evento de este tipo. Doctora Archila, le agradezco mucho, sobre todo la explicación y que la gente pueda entender lo que esto significa para un país que, como usted señala, ha sido aliado de los Estados Unidos durante tantos años en la lucha contra el narcotráfico. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. Soy yo el que queda siempre agradecido con la preocupación que tú muestras por nuestro país y por los colombianos.